De financiamiento con fondos del exterior, auditoría de proyectos con financiamiento de fondos del exterior. 9.4. Auditoría de proyectos con financiamiento de fondos del exterior. Cuando estamos haciendo mención a financiamiento externo, puede ser un organismo multilateral, un gobierno o algún tipo de organización que financia un tipo de proyecto. Las instituciones buscan, de manera general, poder ser financiadas cuando la capacidad para poder elaborar un proyecto no la tiene, ya sea el gobierno central, el municipal, el departamental. Entonces se busca un financiamiento, que en algunos momentos puede ser un crédito o puede ser una donación. Si es un crédito, seguramente hay una devolución, una tasa de interés que se va a ir pagando a medida del tiempo. Pero si es una donación, entonces seguramente va a existir una contraposición de decir, te vamos a donar esta cantidad de dinero, pero tenemos que garantizar el hecho de que puedas utilizarlo de una manera adecuada. Porque se han visto casos donde el financiamiento de un proyecto ha sido destinado o cierta parte del recurso ha sido llevado a otro fin, cuando el diseño inicial era la construcción, el equipamiento, el desarrollo de algún tipo de proyecto de inversión, que sea pública o normalmente pública. Entonces, por esa necesidad es que los organismos del exterior van a buscar siempre que se gestione un tipo de auditoría, ¿no? Es ahí donde organizaciones internacionales entregan un recurso en función a un diseño. Normalmente la etapa de planificación y diseño debe asumirlo el ente ejecutor para recién con ese diseño, esa planificación, ir y tocar la puerta de los financiadores. Porque si no, ¿qué le vas a decir? Quiero construir un puente. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuánto necesito? ¿No es? Necesita tener un diseño y una planificación. Los organismos del exterior van a buscar que, culminado o en periodos de avance, se pueda demostrar la ejecución adecuada del proyecto para poder garantizar su correcta inversión. Y es ahí donde nosotros entramos como auditores a desarrollar el trabajo del auditor de proyectos, que en primera instancia lo hace bajo las técnicas y procedimientos que conoce, ¿verdad? Lo que son las etapas de la auditoría: planificación, ejecución, comunicación y resultados, donde se establece la planificación, el NPA, los programas de trabajo, y en la ejecución hacemos la aplicación de los programas de trabajo y los procedimientos técnicas que hemos establecido, para al final establecer una comunicación de resultados en función a hallazgos posibles de auditoría. Los hallazgos deben guardar 5 características, que son la condición, el criterio, la causa, el efecto, la recomendación, ¿verdad? Para tener una relevancia dentro del proyecto, ¿no? Dentro de nuestra auditoría, si se obtiene, si se alcanza a encontrar un tipo de observación, debe guardar 5 características: condición, criterio, causa, efecto, recomendación, ¿verdad? Y si bien no es una parte, sino es algo formal, debe tener un título, ¿no? Un título señalado. Errores en el diseño del plano inicial. Podemos colocar un ejemplo. Ese sería mi título: errores en el diseño del plano inicial. ¿Cuál es la condición? La condición me dice qué ha sucedido. Y yo tendría que describir que, en base a la revisión del plano inicial, se ha advertido que el mismo conlleva o tiene ciertos errores.
errores que han sido identificados por un personal especializado, que no es un auditor, porque no manejamos o no sabemos cómo se diseña un plan. Pero la ayuda de un profesional del área nos ayuda a establecer la condición. La condición es el qué se está observando. El criterio, la segunda parte, es la norma que vulnera, que ha vulnerado, ¿no?, el observado, el ente observado, ¿qué ha hecho? Para cualquier auditoría hay dos elementos necesarios, ¿verdad? Objeto y criterio. Si no tienes el objeto, no puedes hacer la auditoría. Si no tienes el criterio, no, porque no es una opinión del auditor. Es lo que dice la norma, lo que dice el establecimiento, lo que menciona el contrato, lo que debía ser el plan. Entonces, ahí viene la relevancia del auditor. Cuando no es que buscamos observar a alguien porque me cae mal, no me ha saludado, no me ve bien, no sé. No. La observación va a la actividad relevante. A la actividad relevante. Y no es otra vez pelearse con alguien, porque a nadie le gusta que lo observen. A nadie le gusta que lo puedan observar, que lo puedan cuestionar. Y en proyectos sucede que no es lo mismo que en financiera. Puedes decir, a ver señor, usted, el arquitecto, ¿por qué hizo esto? Tú no eres del área, pero para eso tienes que basarte en una norma que establezca la responsabilidad o el posible error que ha funcionado. Mi ejemplo decía error en el caso del plan inicial. Muy bien, eso es lo que hemos encontrado en función de lo que me ha dicho un profesional. Que me ha dicho, hay errores. ¿Dónde está el establecimiento de decir mi criterio de que hay errores? Pues que había un modelo del diseño o había una estructura que debía cumplirse y que eso no se advierte en el plan inicial. Que seguramente eso me ha dicho mi profesional del área que me ha dicho, ha revisado el plano, ha constatado con el plan inicial y ha encontrado eso. Condición, criterio. Criterio, el establecido a través del diseño inicial o posiblemente una norma técnica del área. Causa. ¿Por qué ha sucedido eso? Se puede advertir diversas causas, pero hay que encontrar o colocar la causa más significativa, que podría ser la ausencia de una supervisión. No, el arquitecto que hizo el plan inicial no tuvo un nivel de supervisión, solo lo diseñó él y no hubo otra segunda instancia donde alguien le puede hacer una revisión de lo que estaba haciendo. Entonces, causa, ausencia de supervisión. ¿Puede existir diversas causas? Sí. Pero por eso es que debemos redactar. Condición, criterio, causa. Cuarto es el efecto. ¿Qué produce el hecho de no tener un adecuado diseño inicial? Si estamos viendo, eso va a provocar que la ejecución sea inadecuada, no cumpla con las necesidades. Si el diseño decía tenía que tener, no sé, una salida de emergencia, la estructura, la infraestructura, y no se ha cumplido esa causa, entonces hay un inadecuado diseño que puede provocar faltas, errores, ¿no?, en la adecuada ejecución. ¿Qué recomendamos? Luego de haber mencionado la condición, el criterio, la causa, el efecto, debemos recomendar, porque el auditor no tiene, ¿dónde está el valor agregado que existe? Es cuando, aparte de decir, has hecho mal, ahora, ¿cómo corriges? ¿O qué tendrías que hacer? Entonces ahí viene la importancia de la profesión, donde no es un te observo, sino es, te recomiendo para mejorar, ¿no? Te recomiendo que elimines, reduzcas o mitigues aquel problema que se estaría generando. En este caso, se podría recomendar la reestructuración de este plano inicial, o la reformulación, o la actualización,
para evitar posibles errores en la etapa de ejecución, ¿no? Entonces estamos recomendando algo. Pero las recomendaciones en materia de proyectos dependen del momento y el instante. Porque fíjense que mi recomendación no tendría un valor si ya hemos cerrado el proyecto. Porque si ya se ha cerrado el proyecto, la ejecución se ha hecho con ese plano inicial que estaba mal formulado. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a volver el tiempo hasta el momento en el cual estabas ejecutando? No, ya no se puede hacer nada, porque ya se ejecuta. Entonces solamente partiríamos a desarrollar una recomendación para futuros proyectos y determinar la causalidad y el efecto que podría dar el mal o la mala ejecución provocada por un plano incorrecto, ¿no? Y que podría generar un tipo de responsabilidad, sí, a la persona o a las personas que han generado algún tipo de errores. Pero en primera instancia el auditor no es un juez, nunca es un juez porque no somos del área legal, no damos una responsabilidad, sino generamos un tipo de opinión. Por eso dice posible responsabilidad, porque no podemos decir que algo o que una persona es netamente responsable a no ser de hacer un proceso como tal. Porque todos tienen el derecho a poder defenderse y establecer. Porque al igual que las personas que ejecutan se equivocan, el auditor en su opinión puede también equivocarse, ¿no? Puede equivocarse. Entonces, el establecimiento de ese procedimiento de hallazgo se va a generar en todo tipo de materias. Seguramente lo han visto en lo financiero, en lo operativo y en las otras materias de auditoría donde les han mencionado que el aspecto de los hallazgos se basa en función de estos cinco aspectos: condición, criterio, causa, efecto y una recomendación. Y que dentro de estas recomendaciones que vamos a generar, las más relevantes las vamos a llevar al informe del auditor. Y aquellas que no tienen una mayor relevancia, pues podemos llevar al control interno, ¿verdad? Hoy en día otro tema necesario es el control interno. ¿Y qué es el control interno? Pues es poder revisar, analizar todas aquellas actividades que la institución, la empresa ha establecido para reducir, mitigar, eliminar sus riesgos. En materia financiera, un control interno es el arqueo de caja chica, que tendría que estar en un procedimiento donde me dice que tienen que desarrollar el arqueo de caja chica cada fin de semana. Muy bien, eso es el control interno. Y el auditor va a ir a ver si se ha efectuado ese control interno. Luego tenemos en materia operativa un control interno en base al proceso, la actividad que se hubiese generado, porque a diferencia de lo financiero, lo operativo está destinado a una actividad, a un proceso. Y se evalúa sobre la eficacia, la eficiencia, la economía. Y en materia de sistemas o en materia ambiental o en materia administrativa es en función a la norma o el cumplimiento normativo que estaríamos generando. Y en materia de auditoría de cumplimiento ya sería establecer responsabilidades en función al análisis global de un tipo de actividad. Es la única auditoría donde se recomienda hacerlo al 100% o a la totalidad, una auditoría de cumplimiento. Porque las demás auditorías se recomienda hacerlo a un nivel de muestra, por el tiempo, por el alcance. La auditoría financiera es a un nivel de muestra, que tiene que ser significativa, se recomienda 60%. Porque imagínense hacer una auditoría financiera de un banco en 3 meses, que tiene sucursales en todo el país, y tiene regionales. Y no tienes que ver solamente la parte financiera, tienes que ver el activo, corriente, no corriente, pasivo, corriente, no corriente, patrimonio, ingresos, gastos y las demás. No te alcanza y necesito 50 personas para hacer el 100%. A diferencia, la auditoría de cumplimiento, sí, esa sí nos menciona la norma que tiene que ser sobre el total. Y ahí tienes que reducir el alcance. Ahí puede ser una auditoría de cumplimiento sobre una partida.
Partida, no sé, cuentas bancarias. Listo. Pues la auditoría de cumplimiento solo es a una parte y al 100%. Y en la auditoría de proyectos, nosotros lo delimitamos en función a qué? A la etapa que debe tener, ¿no? Sea planificación, sea diseño, sea ejecución, sea seguimiento, control, o sea cierre de proyectos. ¿Que se puede hacer las 5? Sí. No es recomendable por el tiempo y el alcance y porque las características hacen. En el ejemplo que les he dado, si la auditoría se hace al final, el diseño y la ejecución estarían erróneos. Pero si se hace una auditoría de manera secuencial, eso ayuda a la mejor ejecución. 9.5 Cumplimiento de las normas de auditoría. 9.5 Cumplimiento de las normas de auditoría. En materia financiera tenemos lo que son la norma de auditoría nacional 1 y tenemos las normas internacionales de auditoría, que están agrupadas en grupos desde la 200 hasta la 800, que tenemos normas para la etapa de planificación, normas para la evidencia, normas para la ejecución del trabajo, normas especializadas para el informe y normas para considerar otros trabajos de un auditor. Pero en materia de lo que significa proyectos, no tenemos en Bolivia un marco normativo que establezca de manera específica, no sé lo que hemos visto como la auditoría de proyectos de inversión pública desde la Contraloría General del Estado. Que esa sí sería un marco considerable para la auditoría de proyectos. Pero el Colegio de Auditores, dependiente del Colegio Nacional de Bolivia, no ha establecido un marco específico para una auditoría de proyectos. Y ahí es donde existe otra reflexión muy interesante, donde dice que tenemos un Consejo Técnico Nacional de Auditoría, vigente desde la década de 1980, y que luego de cerca de 40 años solo ha emitido 14 normas contables y en su momento 6 normas de auditoría, cuando es un consejo de más de 10 profesionales que se desarrollan y tienen un nivel de especialización. Y la pregunta está, ¿dónde está el desarrollo de las normas? Cuando con 14 normas y una norma de auditoría no se hace contabilidad en el país. Y es ahí donde existe el problema. El problema ¿dónde está la investigación en la área contable? ¿Dónde está el nivel de creación del profesional en la auditoría? Cuando, si nos vamos a otras áreas, existe mayor investigación. Pero es ahí donde a veces tenemos ese mal hábito, inclusive en etapas escolares, donde pensamos que ser contador público, ser auditor, es ver números y hacer sumas y hacer restas. Cuando en esencia no es que tienes que tenerle fobia a los números, cuando en realidad la profesión es lectura y la profesión es investigación. ¿Verdad? Porque si has pensado que contabilidad es suma, resta, dividir, multiplicar, eso tal vez los 2 o 3 primeros semestres. Pero luego te has enterado de que es lectura, es norma, la norma dice, la ley dice, la norma técnica dice, la NIA dice, la NIC dice, y para tener ese criterio, ¿qué es? Lectura. Y no es memoria, es comprensión. No es memoria, es comprensión. ¿Verdad? Pero ahí está la reflexión de que con esa idea muchos no salen con hacer un proyecto legal y prefieren irse a un examen de ley. Y luego esa naturaleza que no solamente de esta universidad, sino en públicas y privadas, hace que el nivel de investigación en pregrado y contabilidad sea relativamente bajo.
relativamente bajo. Cuando en otras carreras del área administrativa financiera es relativamente medio, ¿no? Pero ese es el problema, y que luego esa generación luego llega a ciertos estrados y el Consejo Técnico Nacional se ve muy limitado. Cuando si hacemos un nivel de comparación, solamente en Sudamérica vemos que países de nuestro entorno tienen más de 60, 70 normas contables, más de 40 normas de auditoría. Eso es. Y todavía tienen un nivel de ¿qué? De actualización. Les he hablado de lo que significa la certificación NIA-NIC y normas de auditoría, ¿verdad? En una de las primeras clases les he hablado de esa certificación que da el Consejo Técnico, el Colegio de Auditores de Bolivia, ¿no? Por eso se llama Contador Público Autorizado. Título anterior, auditor. Título actual, Contador Público Autorizado. ¿Por qué autorizado? Es por el tema de la actualización, que es el registro que te da el uso y la aplicación en normas contables nacionales, internacionales o las normas bolivianas. Que eso no es una certificación eterna, es una certificación temporal. ¿Por cuánto? 2 años. Y que si después de esos 2 años tú no has vuelto a hacer tu actualización, no eres un contador público certificado. Que el proceso de certificación no es imposible, no. Porque son cursos, es como un diplomado de 3 a 4 meses, donde se hablan de todas las normas. Y luego das un examen de certificación. Si apruebas, te das tu certificación, que tiene fecha de caducidad. ¿Y qué es eso lo que se genera a nivel internacional? Donde te dicen, si eres profesional en contabilidad pública, muy bien. ¿Cuál es tu nivel de certificación? Entonces, un proceso constante. 9.6. Objetivo de la auditoría. Objetivo de la auditoría. El objetivo es ejecutar la mayor información para dar cumplimiento. Objetivo de la auditoría. Después de, miren, ustedes están en una etapa, ¿cuántos? 3 semanas. 3 semanas, 2 semanas, 2 semanas, y contando, y contando las cosas. 2 semanas no me faltan. De acabar un ciclo de cuántos, de cerca de 4 años y medio, ¿verdad? 5 o 7 algunas veces. Al finalizar esto ya 5. Con 2 de 8. 4 años y medio y algunos meses. Descontando que enero y diciembre no pasan clases. Ya, más allá de ese tiempo, hay un tiempo extenso. Cuando después de haber recurrido por todas estas aulas, haber visto a diferentes docentes, de diferente forma, llegar al final, usted niño puede determinar cuál es el objetivo del auditoría. Pero no es el que, tal vez en la década de los 80, los 90, profesionales o estudiantes en ese momento tenían y pensaban, se los formaban. Y ya por la década de los 2000, 2010, y luego ya del 2010 al 2020, la generación, haber visto a otras personas, a otros profesionales con otra mentalidad. Una sugerencia que siempre voy a dar al estudiante es si haga cursos de posgrado, diplomados, pero trate de hacer algún curso a nivel internacional en línea. Porque cuando te relacionas con personas de otro entorno y que también son contadores públicos y que también te enseñan desde otro parámetro, abres mucho tu percepción a lo que es la profesión. Donde ves que en otros lugares el auditor es mucho más apreciado, no por el hecho de ser un investigador, no por el hecho de que eres el que busca quién ha hecho el fraude o quién es el responsable, no, cuando ves que es un nivel de asesoramiento de esta, ¿verdad? Donde nuestro valor está en decir qué debemos mejorar, ¿no? Es como cuando quieres encontrarte con un amigo y le cuentas tus problemas y de alguna manera si eres un buen consejero te va a dar un consejo que te puede ayudar
a salir, a reducir o a mitigar ese problema. Y en materia de la auditoría sucede lo mismo. En materia privada, ¿qué busca una empresa? Generar mayores ingresos. Esa es su mentalidad, ¿verdad? El propietario, ¿para qué invierte su dinero? Para que el día de mañana tenga 10, mañana tenga 10, 1. Y en materia privada, no es que busca el crecimiento de los recursos, a no ser que fuese una empresa que genera ingresos para el Estado, pero las instituciones van a buscar ¿qué? Un mejor servicio. ¿Para quién? Para el ciudadano. En ambas materias, el auditor trabaja con un nivel de asesoramiento. Anteriormente, el mejor auditor era el que te encontraba muchas observaciones, que te observaba desde la forma en que presentas tus documentos, el orden, la falta de errores, la ausencia de una correcta redacción, la falta o el mal uso del color rojo, que sí es importante, pero llevarlo al hecho de decir que esto es con una tilde o esto es con una coma, eso no es importante. Hasta pasar por el hecho de decir, señores, este comprobante no lo han firmado. No lo ha firmado el contador. ¿Es relevante? Depende. ¿Depende de qué? ¿De cuán relevante es el comprobante? Si tenemos 10.000 comprobantes y es el único que no está firmado, le vamos a observar por no haber firmado uno de 10.000. Depende. Otra vez, muy bien. ¿Depende de qué? ¿Cuál es la información que existe en ese comprobante? Porque fíjense que si es un comprobante de una compra menor de 5 pesos, no, ¿verdad? Pero si es el proceso de contratación de $10.000 o de 100.000, ahí, pero ¿por qué no firmó? Entonces, ahí viene el tema de nuestro criterio, ¿verdad? Ahí entienden que es el criterio de una persona, no es el ser muy cuadrado, ¿no ves? De decir, hay que observar, no. Hay que dar una recomendación adecuada. El auditor, por esencia, no es muy bien aceptado. Todavía no es muy bien aceptado por la sociedad porque piensan, y cuando uno entra, de que lo vas a observar, de que tu trabajo es observar, descubrir errores, cuando en esencia es ayudar. Si yo me presento a la reunión con mis observaciones, y varias de esas son esas las que les digo que no tienen relevancia, no tiene, siempre nos reunimos y decimos, hay que mejorar el criterio del auditor, que en realidad quiere decir que tus observaciones no están yendo a una relevancia. Pero cuando encontramos a alguien que dice, he encontrado esta observación que puede repercutir en recursos económicos, y es ahí donde eso, lo que decíamos del comprobante, sí, le falta la firma, pero la firma es importante porque tiene un nivel de importancia significativa, ahí se vuelve algo importante y ahí observamos algo relevante. Y es ahí donde vemos que el criterio del auditor sí funciona. Hay cosas que en el transcurso de la auditoría se pueden ayudar, se puede decir, vaya a corregir. Pero hay cosas que no se le puede decir eso. La firma en comprobantes que no tienen una relevancia, sí. Señores, se han olvidado su firma. Tal vez el contador ha tenido un mal día ese día. O no ha tenido el tiempo. También es una persona. Y no lo ha firmado. Muy bien. No voy a redactar todas esas causas, criterio, efectos, recomendación, todo eso. Voy a gastar más de 2 horas en romperme la cabeza para buscar el criterio. Cuando le puedo decir, señor, vaya y corrija esto porque no es relevante. Entonces también ahí viene ¿qué? El criterio. Y es ahí donde viene nuestra relevancia como auditores en poder colocar cosas importantes. No cosas que sabemos que no vienen a nosotros. ¿Bueno? Auditor que encuentra un error que es relevante, que es importante, ayuda. Y siempre ir con la idea de que lo que hemos encontrado puede ser reducido y mitigado. Y si usted corrige esto, para futuro va a evitarse ¿qué?
posibles responsabilidades. Hoy en día la gente no quiere tener problemas, ¿verdad? No le gusta tener problemas, no. Entonces, ¿qué hay que ir? Por el hecho del convencimiento. Anteriormente les decía, en ninguna materia ustedes les enseñan cómo poder dialogar, ¿no ves? Cómo poder, no diría negociar, porque no es que transes hablan, ¿no? Cómo poder, de alguna manera, inducir a que pueda una persona aceptar un tipo de rol, pero con justificación. Donde al final les recomiendas que si mejora esto, se evita problemas, ¿no? Se evita circunstancias. Y cada persona tiene pues un carácter diferente, ¿verdad? Tú igual tienes tu carácter. Yo igual. ¿Cómo vas a poder negociar con alguien que puede tener el carácter diferente? Y muchas veces te encuentras con profesionales que no van a aceptar tu error, bueno, su error. Y les he dicho, no es pelear, es demostrar. Aquí está, la norma dice. Yo no, y siempre a veces les digo, yo empiezo siempre diciendo, no buscamos encontrar quién lo hizo, más buscamos mejorar lo que se ha hecho. ¿Para qué? Para que la empresa, la institución, mejore. ¿No es? En materia privada, que eso haga que si estábamos perdiendo 5.000 bolivianos, ahora el siguiente año estamos ganando 5.000 bolivianos. Si en materia pública, mejoremos los procedimientos de atención al público, ¿verdad? Las auditorías operativas en materia pública deberían ser más recurrentes que las financieras. ¿Por qué? Porque en materia operativa, ¿qué se analiza? Procesos, actividades, procedimientos, para mejorar ¿qué? La eficacia, la eficiencia, la economía. ¿Verdad? Donde se puede hacer una auditoría. Todas han ido a una institución pública en este año. ¿Verdad? ¿Por qué no hay? Donde desde que eres ciudadano te presentas y ves errores que pueden existir. Si un procedimiento, no sé, para pagar algo te lleva medio día, o tienes que presentar 10 documentos, ¿verdad? O tienes que ir por 5 oficinas, ¿verdad? ¿Qué se tendría que hacer en la auditoría operativa? Mejorar. Y decir, de alguna manera, este procedimiento de medio día, ¿cómo lo reducimos? ¿Para qué? El ciudadano ya no tenga que cargar tanto. Puede hacerlo en 1 hora o hasta virtual. Si antes tenía que adjuntar 10 documentos, pues ahora que adjunte 5. ¿Para qué? Para que la institución pública pueda presentar sus recursos. Y en el último caso, es el hecho de por qué visitar 10 instituciones para tu procedimiento cuando puedes hacerlo con 2. Entonces ahí se ve la importancia de decir, las auditorías operativas deberían ser importantes en materia pública. El objetivo de la auditoría en este contexto es llegar a constituirse en una herramienta de apoyo. Esa es la definición. Es una herramienta de apoyo. ¿Por qué digo herramienta? Porque de alguna manera, ¿qué hacen las herramientas? Ajustan, mejoran o en algún rato corrigen. ¿Verdad? Es la misma. Auditoría financiera, estados financieros sujetos a auditoría. Estados financieros sujetos a auditoría. Antes de pasar esto, como último comentario, acotando lo anterior, deben sentirse bien cuando entran con esa idea o cuando van a entrar en un área de auditoría, porque el nivel de auditor tiene que ser ese nivel de ser un consejero. Cuando el gerente diga, a ver, llamemos al auditor para que nos dé su opinión.
¿verdad? Y ese tiene que ser el nivel de consejería que se da. Pero a veces ciertas MAES, ciertos directorios, a veces no ven al auditor como el consejero, y principalmente no lo ven como consejero cuando lo ven más como alguien que trae problemas y soluciones, ¿verdad? Entonces, el nivel de consejería es importante. Siempre ponerse de ambos lados, porque la universidad no te enseña todo lo que vas a necesitar conocer, ¿verdad? Y les digo un ejemplo en un cierto momento. A mí me tocó en su momento hacer una revisión, que era parte de una auditoría, de inventarios de partes de movilidades, ¿no? Hace tiempo yo no conocía casi nada de lo que significan las partes de las movilidades. Pero al final me dice el supervisor: mañana te presentas 8 de la mañana, y haces la revisión, aquí están los ciclos. Cerca de las 7, 8 de la noche. Mañana tenía que estar. Y me voy a eso, ¿verdad? Yo podía decir, está bien, bueno, yo podía agarrar esa hoja, ir a mi casa y descansar, y al día siguiente presentarme a las 8 de la noche, ir donde el señor de activos, decirle: señor, presénteme estos ítems. Esto es válvula, esto es llanta, y mirar y decir: está. Muy bien, muchísimas gracias, en otra oportunidad lo visito. E ir con esa misma idea, presentarlo a mi supervisor y decir: no hemos encontrado nada, todo está bien, me han presentado y yo confío en la palabra del Señor, de lo que me dijo que es bujía, es bujía, lo que me dijo que es llanta, es llanta. Pero ahí es donde me acordé del consejo que me dijo, y precisamente no fue en un seminario en Bolivia, sino fue en la internacional, donde decía: el auditor tiene que ser propenso siempre a buscar un nuevo conocimiento. Si de aquí a 3 semanas piensas que has tenido que estudiar, es un pensamiento muy antiguo. De aquí en más es seguir estudiando y aprendiendo. Y entonces esa noche que hice, agarré y busqué: a ver, ¿qué es esto? Esto es bujía. Tiene estas características. Si lo colocas en este auto, tiene que tener esta particularidad. Me acuerdo que me pasé un par de horas revisando cada día y conociendo. Al día siguiente, estos son los 10 ciclos. Y le decía: a ver, ¿y por qué está así? Yo conozco que de alguna manera sirve, ¿por qué está? Y ¿saben qué descubrimos? Que varias partes que se presentaban como compradas eran usadas, ¿verdad? Se hacían pasar, se hacía creer que ciertas partes que se compraban, entre paréntesis, eran nuevas, cuando en realidad no lo eran, ¿verdad? Y es ahí donde, con ese conocimiento anterior, al que no lo sabía, lo iba descubriendo. Voy a un supervisor, le presento eso, vamos con un técnico que conoce mucho más y hace una segunda revisión y se encuentra lo que les dije. ¿Cuánto valían esas piezas? Cerca de 20.000 bolivianos. Cerca de 20.000 bolivianos. Se generó un tipo de responsabilidad y se generó que la persona que estaba generando esto tenía que hacer la devolución de eso. A eso sí. Algunos de ustedes van a ir a bancaria, seguros, agrícola, comercial. Y se van a encontrar con esto varias situaciones. De decirte: señor, vaya a hacer esto, y vas a decir: ¿ahora qué hago? ¿Verdad? Entonces ahí está tu nivel de qué? De aprendizaje. Cuando entras en una institución, lo primero que tienes que saber es conocer tu todo, porque no hay un nivel de inducción general. ¿No ves? No te van a decir el primer día: señor, estas son sus responsabilidades, y te van a hacer un curso de 2 semanas para que tú conozcas. Hoy tienes que descubrir, ¿verdad? Algunos llegan a la minera, a una empresa minera. Y si nunca has entrado a una minera, nunca sabes qué es. Otros irán a una entidad pública, ¿verdad?
y ahí van a descubrir cómo se trabaja en la institución. Pero cada área es bien interesante. Y les digo, es una profesión tal vez donde estamos sujetos al cambio constantemente. Y es un comenzar de la vida. Pero eso es lo bueno de esta carrera. Los estados financieros sujetos a auditoría. Nosotros conocemos esencialmente que hay 4 estados en función a lo que dice la norma número 1 y la norma número 11. En la 1 solamente menciona el concepto de ente e información financiera. Más en la norma número 11 dice, hay balance general, llamado a nivel internacional estado de situación financiera. Está el estado de resultados a nivel internacional llamado estado de resultados integral. Está el estado de flujo del efectivo, que a nivel internacional estado de flujo de efectivo integral. Y luego tenemos el estado de cambios en el patrimonio, que tiene el mismo nombre a nivel internacional, y las notas que no son un estado, más forman parte de los estados financieros. Y que aparte de eso, podemos tener otros tipos de estados. Por lo menos la norma internacional menciona el hecho de que, según la necesidad, puede existir otro tipo de estados. Por eso en materia gubernamental ustedes han visto que estado de ejecución presupuestaria de recursos, estado de ejecución presupuestaria de gastos, la cuenta ahorro, inversión, financiamiento, CAIF, ¿verdad? Que lo han visto. Y en materia tributaria, lo que son el informe tributario complementario, ¿no? Y hay, bueno, el informe tributario complementario. Luego también existen los anexos que te pide el Servicio de Impuestos Nacionales, que son otros ayudantes. Pero también hemos visto otras necesidades. En materia de una entidad financiera, ¿no? La entidad financiera trabaja ¿con qué? Con una entidad bancaria, ¿no? Una cooperativa, trabaja con dinero, ¿verdad? ¿Qué hace? Busca captar dinero y busca colocarlo, ¿verdad? Captas, colocas, ¿verdad? En ese tipo de rubro, aparte de los 4 estados, también serviría un estado de liquidez y un estado de solvencia financiera, por la característica de la institución, diferente a una comercial o a una industrial, porque la comercial trabaja ¿con qué? Con productos que compra y que va a revender. La industrial con lo que significa materia prima, mano de obra, costos indirectos de fabricación y producto terminado, ¿verdad? Entonces existe la necesidad. En materia industrial, un estado importante sería el estado de costos de producción, ¿verdad? Porque necesitamos que saber materia prima A, cuando estamos haciendo de inversión y de utilización, materia prima B, y así, y cuánto es nuestros costos indirectos de fabricación y nuestra mano de obra. Entonces, no hay una línea genérica, es según a la entidad, a la empresa, por la cual uno está desarrollando el análisis de la auditoría. Entonces, no solamente podemos analizar el estado financiero de esos 4, sino de aquellos otros estados financieros que son necesarios. 9.8. Responsabilidad del prestatario o ejecutor. Responsabilidad del prestatario o ejecutor. En una auditoría, de manera general, ¿cuál es la responsabilidad del auditor? Emitir una opinión. Emitir, no, el informe no es el informe, es la opinión, que está plasmada en un informe, eso sí. Pero emitimos ¿qué? Una opinión. ¿Basada en qué? No en mi criterio, sino lo que dice la norma, el criterio normativo, no la opinión personal, ¿verdad? Entonces, emitimos una opinión en función de un criterio técnico profesional en base a esa es la responsabilidad del auditor. La responsabilidad
del dueño en materia financiera es los estados financieros. Pero nos vamos a la responsabilidad del prestatario o ejecutor, ¿no? Del prestatario, del que va a ejecutar el proyecto comunitario. Entonces, de alguna manera, esta persona que no necesariamente es el que financia, tiene una responsabilidad directa en el hecho de decir que es quien va a velar por la adecuada ejecución, por la adecuada ejecución, en base a todo lo que se ha hecho en la etapa de diseño, planificación, y que necesariamente tiene que existir. Queremos, o se ha construido este edificio, muy bien, pero debe existir pues alguien que ha supervisado, ha revisado la ejecución adecuada. Para que después de haberse inaugurado esto, no pasen 2, 3 o 4 años y existan problemas, existan dificultades, exista el hecho de que vemos que una columna se está moviendo, vemos el hecho de que algún lugar, ¿no?, alguna pared se está rajando, ¿no? Porque al final las construcciones también tienen un cierto nivel de vida, ¿no? En materia de la 24051, la depreciación de un edificio es 2.5 por año, que eso lleva a 40. Entonces, si esto se ha construido en 2010, se espera que mínimamente hasta el 2050 exista, ¿no? Esa es la percepción bajo el decreto supremo 21050, ¿verdad? Ahora, la realidad es otra cosa, ¿no? Puede ser que en realidad 40 años es mucho, y en realidad por la utilidad, por todo lo que sucede, las inclemencias del tiempo y todo lo demás, esto pueda reducirse en 30 o 20 años. Eso depende de un análisis. Imagínense que esta universidad trabaje los 3 turnos, que todas las aulas sean llenas. Entonces, fíjense que hay un desgaste muy considerable, ¿no ven? Entonces ya no serían los 40 años. Es lo mismo que sucede en un vehículo. Un vehículo linealmente, según el Servicio de Impuestos Nacionales, se deprecia ¿en cuánto? ¿En cuánto? 5 años, muy bien. Pero 5 años, tal vez si ese vehículo lo utilicen para que el presidente vaya de su casa a la oficina, de la oficina a su casa. Muy bien, 5 años yo creo que sí le puede. Pero ¿qué tal si esa movilidad sirve para hacer la distribución de los productos y trabaja 23 horas al día? ¿Verdad? 23 horas al día, por turnos, ¿no? Eso en 2 años ya no puede tener el mismo valor, ¿no? Porque está trabajando mucho más. Que el otro que tal vez solamente trabaja al día 2 horas. 1 hora para ir a recoger, la otra hora para dejarlo, y luego está guardado ahí en un almacén. Pero eso es analizando. Lastimosamente, el Servicio de Impuestos Nacionales te maneja bajo una línea general, y que hay que cumplir eso sí, pero que no representa la realidad, es otra cosa, ¿no? Entonces, ahí está la responsabilidad de que tiene que existir una persona que fiscalice la adecuada ejecución. Tal vez esa sería la palabra esencial, la fiscalización adecuada, para evitarse posibles problemas, posibles errores, dificultades. Porque también los que financian, no financian para que un puente, para que una calle, para que una plaza o cualquier otro tipo de proyecto dure poco tiempo, sino tiene la finalidad de que pueda brindar un adecuado servicio en el tiempo y pueda responder a las características del tiempo. ¿Qué deseado? Licenciado, prestatario y el dueño, ¿cuál es la diferencia? ¿Prestatario o ejecutor? No, prestatario y con el dueño, ¿cuál es la diferencia? No. Prestatario, no. Dueño lo podemos manejar en materia privada, ¿no? O sea, el dueño de la institución, el propietario de la institución. En materia de proyectos, normalmente estamos hablando de que hay un ente financiador que no es dueño del proyecto, sino se hace un proyecto normalmente en beneficio de un tipo de sociedad, en beneficio de un tipo de
podemos decir, sector de la sociedad, sea pública o sea privada. Porque es lo mismo decir, a ver, vamos a hacer el Puente Gemelo. ¿Hay un dueño del Puente Gemelo? Hay un administrador, que es de alguna manera que el gobierno municipal que tiene que velar. ¿Por qué? El hecho, la actividad, es decir, está funcionando, está adecuadamente mantenido, ¿no ves? Pero no es el dueño, no es el dueño, es un administrador, ¿verdad? ¿Qué hay? Sí, señor. Licenciado, una consulta. El ente ejecutor está a cargo de la contratación del supervisor y el fiscalizador. Sí, puede delegar esa función a un profesional, a una consultora, a una entidad. ¿No ves? Puede delegar cuando no tenga la capacidad necesaria, ¿verdad? Si es el gobierno de Canadá que quiere financiar una segunda autopista, quiere hacer eso. Y el responsable para hacer esa fiscalización lo van a designar al gobierno municipal de La Paz. ¿Listo? Y el gobierno municipal de La Paz tiene esa responsabilidad, más tal vez no tiene un área especializada en carreteras, autopistas. ¿Qué va a hacer? No le va a dar ese trabajo a otros profesionales que no tienen experiencia, si es que quiere llegar a cumplirlo. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Contratar a un grupo de personas o a una institución que tenga esos profesionales. ¿Para qué? Para supervisar ese adecuado proyecto. Eso es lo que se necesita, ¿verdad? Porque mientras la pericia sea mejor, el proyecto va a salir de una manera adecuada. A veces, ¿qué sucede? El tener malos supervisores o el tener una ausencia de supervisión genera problemas que se podrían haber corregido desde un inicio, pero que lastimosamente por la ausencia de experiencia o calificación ha producido el hecho de ¿qué? De sus errores. ¿No? Pero es una materia. Vamos a quedar en el tema número 10. Coloquen esto por favor, y que vamos para el día de miércoles. Auditoría de proyectos de fondos USAID. Sí. Auditoría de proyectos, fondos USAID. Por ahí alguien va a decir, USAID ya no opera en Bolivia. Sí, perfecto. Ya no opera en Bolivia. Pero